El origen de las matemáticas. Segunda parte. Los orígenes de la geometría. Los seres humanos, como seres pensantes, son inquietos en su interés en conocer la naturaleza que los rodea, aún en los mínimos detalles. Conocer el pasado, por más lejano que éste sea, es conocer mejor el presente y conocer el futuro, mediante la extrapolación en el tiempo y aproximación, de acuerdo a lo que sabemos hasta ahora. Conocer, de algún modo, como pensaba el hombre de las cavernas, aquel hombre que luchaba día a día por su supervivencia, es algo fascinante, porque es como si nos conociéramos a nosotros mismos, en lo más lejano de nuestra subconsciencia. Volviendo hacia atrás en el tiempo, es posible que hacia el año 40.000 a.C., época del hombre de Neandertal, el hombre comenzó a pensar y a adquirir conciencia del mundo físico que lo rodea. Se conjetura que por esta época surgen las dos primigenias ideas de la matemática, la idea de número y la idea de relación espacial. Esta conjetura se sustenta en el hecho de que actualmente existen tribus primitivas que viven en la edad de piedra y que poseen un sistema de números muy limitado. Conforme los pueblos primitivos fueron creciendo y evolucionando, nuevas necesidades surgían. Por ejemplo, ellos poseían rebaños con muchos animales o poseían grandes extensiones de terreno de cultivo, de donde cosechaban un buen número de frutas u otros alimentos. El saber la cantidad de objetos que poseían forzó la necesidad de tener un sistema de numeración. En realidad, diversos sistemas de numeración según las distintas comunidades en diversas partes del mundo. La noción de número debe haber pasado por un proceso mental de muchísimos años. El hombre de las cavernas debe haber sentido la sensación de lo cuantitativo al ver una piedra y un montón de piedras, también al observar a un hijo y a todos sus hijos. Observaba que solo había una sola luna y un solo sol. En su evolución, el hombre, seguramente, tuvo curiosidad al ver que poseía 2 manos, 2 pies y 2 ojos, noción primaria de correspondencia biunívoca, y que había algo en común en este sentimiento. El hombre de la antigüedad aprendió, en algún momento, que la naturaleza de los objetos que cuentan no es lo importante, sino que, ese algo en común que poseen los conjuntos, 2 manos, 2 pies, 2 ojos. Lo que conocemos como concepto de dualidad. Asimismo, debe haber observado que el orden en que observa a los objetos tampoco influye en su resultado final. Así, el número de dedos en ambas manos es siempre 10, independiente del orden en que se cuente. Un factor que distingue al hombre del resto de los animales es su facultad de hablar, de poseer un lenguaje, lo que le permitió realizar las primeras y primitivas abstracciones. Lentamente fueron surgiendo diversos símbolos para representar a los números. El proceso natural para contar
es a partir de un elemento, al cual se le agrega otro elemento, a este, otro elemento, y así sucesivamente. ¿Hasta cuándo? Es una pregunta complicada de responder, pues ahí está el germen de la idea del infinito. Originalmente, la matemática era una colección de reglas aisladas que provenían de la experiencia con el medio ambiente y no existía, aún, un sistema organizado ni unificado, como lo conocemos hoy. En los albores de la civilización humana, los antiguos babilonios desarrollaron un sistema de contabilización y registro de los bienes, materiales e insumos que producían, que con el paso del tiempo, evolucionó en una disciplina que, en sí misma, se ha transformado en la herramienta más importante y trascendental en la historia de la humanidad, que ha permitido el desarrollo, evolución y transformación de las sociedades humanas como ninguna otra hasta el día de hoy. Además de símbolos, los seres humanos utilizamos trazos, dibujos y diagramas, lo que abre varios tipos de razonamiento visual. Las imágenes son menos formales que los símbolos, y por esta razón su uso ha sido mal visto a veces. Al menos en sus concepciones más elementales, ya existían signos de un pensamiento geométrico en las antiquísimas comunidades humanas. Es cierto que las imágenes dejan más lugar para diferencias de interpretación que los símbolos. Además, las imágenes pueden contener hipótesis ocultas. No podemos dibujar un triángulo general. Cualquier triángulo que dibujemos tendrá un tamaño y una forma particular que quizá no sean representativos de un triángulo arbitrario. Sin embargo, la intuición visual es una característica tan poderosa del cerebro humano que las imágenes desempeñan un papel destacado en matemáticas. De hecho, después del número, introducen un segundo concepto importante en la disciplina, el concepto de forma. Aún se sostiene que el origen de la geometría y de la numeración está en relación con algunas prácticas rituales primitivas. Posiblemente, se conjetura que las primeras cuestiones geométricas hayan surgido en la mente del hombre cuando su cerebro había evolucionado lo suficiente para lograr tal progreso mental. La observación de cosas simples y su habilidad lograda para reconocer las formas de las cosas que lo rodeaba, posiblemente hayan sido las primeras armas que tuvo el hombre para ir interpretando al mundo físico en el que vivía. Este progreso, lento y que llevaría muchísimos siglos, era, posiblemente, algo que se desarrollaba en el subconsciente. Como en el caso de la aritmética, visto anteriormente, el origen de la geometría se pierde en los tiempos remotos y por tanto, es difícil precisar fechas y acontecimientos. Se trabaja en base a conjeturas y a informaciones extraídas de otros campos, como por ejemplo, de la religión. En diversas pinturas y grabados encontrados en cavernas, se induce que los antiguos conocían diversas figuras y técnicas de pintura. Existen diagramas en las tablillas de arcilla babilónicas. Por ejemplo,
La tablilla catalogada como YBC 7289 muestra un cuadrado y dos diagonales. Los lados del cuadrado están marcados con numerales cuneiformes para el número 30. Sobre una diagonal está marcado 1,24, 51, 10 y debajo de ella 42,25, 35, que es su producto por 30 y por lo tanto, la longitud de dicha diagonal. De modo que 1,24, 51, 10 es la longitud de la diagonal de un cuadrado más pequeño, con lados de una unidad. No existen datos históricos que permitan conjeturar cuánto tiempo demandó al hombre ser capaz de llevar a la geometría a la condición de disciplina independiente propiamente tal. Algunos historiadores de la matemática postulan que ello se produjo en el Valle del Nilo en Egipto, pero también se acepta que tal condición se dio en los valles del Tigris y el Éufrates en Mesopotamia, en los de los ríos Indus y el Ganges del Asia Sur Central y del Guangzhou y el Yangtze al este de Asia. Alrededor de las citadas cuencas se desarrollaron ciudades prósperas que alcanzaron niveles sociales, económicos y culturales que hicieron posible cultivar una matemática con fines utilitarios. Con aplicaciones a la ingeniería, construcción de templos, puentes y a la contabilidad de lo que poseían. Así va surgiendo una matemática más organizada, en donde también existen ciertas significativas abstracciones o fórmulas matemáticas teóricas. La geometría en Babilonia estaba aún en la etapa de un conjunto de reglas para efectuar medidas prácticas. Así, entre los años 2000 a 1600 a.C., ya les era familiar algunas reglas generales para calcular el área de un rectángulo, de un triángulo rectángulo, de un triángulo isósceles, el área de un trapezoide, teniendo un lado perpendicular a los lados paralelos, el volumen de un paralelepípedo rectangular y el volumen de un prisma recto con base trapezoidal. Sabían que la circunferencia de un círculo era 3 veces su diámetro. El área del círculo lo calculaban con la fórmula A igual a C al cuadrado dividido por 12, donde C es la longitud de la circunferencia, y donde se obtiene la tosca aproximación del número pi igual a 3. Más recientemente, se ha descubierto una tablilla con una mejor aproximación para el número pi. De acuerdo al desarrollo encontrado, el valor de pi es de 3,125. Los babilonios sabían que el volumen de un cilindro circular recto era el producto del área de la base por su altura. Incorrectamente determinaban el volumen de un cono truncado, multiplicando la altura por la semisuma de las áreas de las bases. En general, la geometría babilónica aún no alcanza el nivel de una ciencia organizada. Ella está orientada a medir figuras planas, motivadas por necesidades prácticas. La información sobre la matemática babilónica provienen fundamentalmente de 4 tablillas, la de Yale, la de Plimpton 322, la de Susa y de la tablilla de Chaldee-Bayi. En la tablilla de Yale existe un cuadrado bastante particular e interesante. En este cuadrado podemos observar el número 1,
24,5110, que convertido al sistema decimal, es 1.4142129663, que es aproximadamente la raíz cuadrada del número 2. En tanto el número 42,25,35, que es obtenido multiplicando 30 por 1, 24, 51, 10, es decir, la diagonal de un cuadrado del lado 30, es hallado multiplicando 30 por una aproximación de la raíz cuadrada de 2. Debemos también, a los babilonios, la división de la circunferencia en 360 partes iguales. Esto fue posiblemente influenciado por el progreso de la astronomía en la antigua Babilonia. Los babilonios iniciaron un camino que influenció a otras civilizaciones que se desarrollaron posteriormente. Su lenguaje escrito y el desarrollo de las matemáticas se transmitió desde el fértil valle del Éufrates hasta el mismo Egipto y posteriormente cimentó las bases de la sin igual civilización griega. El conocer la historia de la evolución de las ideas matemáticas desde los tiempos remotos es algo que enriquece al pensamiento moderno. Estamos en una época que busca conocer el pasado con la ayuda de nuevas tecnologías. Por ejemplo, se está investigando sobre la vida de los dinosaurios en base a nuevos descubrimientos arqueológicos. Posiblemente, esto deba ayudar a comprender la evolución de la vida en nuestro planeta. De igual modo, el descubrimiento de nuevos posibles documentos matemáticos de la antigüedad va a contribuir a conocer mejor la evolución de nuestra ciencia, con proyecciones a los tiempos más modernos. Uno de los objetivos de la historia de la matemática es enriquecer y motivar la visión que tengamos sobre cómo nacieron las diferentes teorías existentes. Desde las más primitivas, luego las empíricas y finalmente como una ciencia formal propiamente tal, en donde el rigor del pensamiento es una de sus características. Es sorprendente que antes de la era cristiana, ya existiera una matemática con las características básicas de la matemática contemporánea. Debemos ser conscientes de esa realidad histórica, que debe ser parte de la cultura de toda persona amante de la ciencia y la matemática. Pero la historia no termina aquí. Si bien los babilonios y los egipcios fueron los primeros en desarrollar los cimientos de la matemática que conocemos hoy, los enormes logros alcanzados por los matemáticos griegos, chinos, indios y japoneses, también se merecen por mérito propio el estudio y reconocimiento por su contribución a la historia. También debemos mencionar a la matemática árabe. Los árabes hicieron notables contribuciones, en particular al álgebra. Además, a ellos les debemos mucho de la información que se tiene de la matemática antigua. La matemática es parte de nuestra esencia como seres humanos. La necesidad de entender la naturaleza y darle significado nos ha llevado por caminos que nos han conducido a desentrañar los secretos más fascinantes de nuestro propio universo. Somos los herederos de aquellos rebeldes y librepensadores que se atrevieron a buscar las respuestas a las grandes preguntas que desde nuestros orígenes
Han sido el motor de nuestra fascinante e interminable aventura por entender los misterios de nuestra propia evolución. Te invitamos a compartir el contenido de nuestro canal. Darle like y compartirlo en las redes sociales. Ayúdanos a divulgar el conocimiento e incentivar el pensamiento crítico y método científico. Únete a nuestra incansable búsqueda por descubrir y comprender los grandes misterios que dan forma a nuestro misterioso, pero a la vez fascinante universo.